al comenzar el día. Encuéntrese con el Señor temprano por la mañana. Después de despertar, haga una respiración de vida. ¡Oh, Señor Jesús! Es hora de hablar con Dios y disfrutar de su presencia a través de su palabra como el alimento diario. Amados, qué alegría encontrarnos nuevamente para disfrutar del rico suministro de este día. Hermana Rosy, bienvenida. Jesús es el Señor. Amén. Jesús es el Señor, hermano Rafael. Amados oyentes, bienvenidos al buen disfrute de la palabra del Señor. Por su misericordia estamos con ustedes. ¿Verdad? Qué precioso, Señor Jesús. Estamos en la serie Dios nos llama a su reino y gloria. ¿Verdad? Y el tomo es La vacuna divina contra el virus de la iniquidad. Estamos en la semana 1. Amén. Y el tema de la semana es dignos del llamamiento de Dios. Amén. Amados, los invitamos a abrir sus Biblias. Vámonos a Romanos, capítulo 8, verso 35 y el verso 37. Amén. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¡Aleluya! Alabado sea nuestro Señor. ¿Quién? Amén. ¿Quién nos separará? Sí, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Oh Señor Jesús, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Oh Señor Jesús, ¿tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Antes. ¿Verdad? Antes en todas las cosas. Amén. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Verdad? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Somos más que vencedores, pero es por medio de aquel que nos amó. ¡Qué precioso! ¡Oh, Señor Jesús! Y es por medio de aquel que nos amó y nos ama. ¡Oh, Señor Jesús! Amén. Por eso nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Sí, nadie nos podrá separar del amor de Cristo. ¡Oh, Señor Jesús! Amén. Hoy veremos la perseverancia en la esperanza durante las tribulaciones. Amados, el día de ayer vimos que la fe de los tesalonicenses crecía en gran manera y que el amor mutuo de los unos para con los otros también aumentaba. Pablo y sus compañeros se gloriaban de eso y expresaban ese sentir delante de las iglesias. Además de la fe y el amor, los hermanos también demostraban paciencia en las persecuciones y tribulaciones que soportaban. Esto podemos ver en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, verso 4. Ellos eran perseverantes. En ese versículo, la palabra paciencia, en griego, puede ser traducida como perseverancia. Aquí tenemos otro par de palabras, perseverancia y fe. Los tesalonicenses
soportaban las persecuciones y las tribulaciones con perseverancia y fe. Amén. Los hermanos de Tesalónica eran nuevos en la fe, pero, a pesar de eso, eran resilientes en medio de las adversidades. Aunque algunos hermanos de la iglesia habían sido martirizados, la fe de ellos crecía y el amor aumentaba. ¡Aleluya! Porque la fe de ellos crecía y el amor aumentaba. Amén. Ellos eran perseverantes y tenían fe. Amén. Al mirar la figura de la ilustración, vemos que la perseverancia se sustenta por la esperanza. La esperanza que sustenta la perseverancia es la venida del Señor. Esa esperanza nos hace anhelar la venida del Señor. Para alcanzar esa meta necesitamos la perseverancia en la esperanza. Primera Tesalonicenses capítulo 1 verso 3. Somos perseverantes porque esperamos la venida del Señor. Amén. Nuestra perseverancia es alimentada por la fe. Segunda Tesalonicenses capítulo 1 versículo 4. Por un lado, somos perseverantes porque nuestra esperanza es la venida del Señor. Por otro lado, nuestra fe crece al ser alimentada por la palabra de Dios. La palabra de fe. Romanos capítulo 10, versículo 8. Nos da la fuerza para perseverar y seguir adelante, avanzando rumbo a la esperanza que está delante de nosotros, la venida del Señor. ¡Aleluya! Alabado sea nuestro Señor. Amados, vimos que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero existen cristianos que tienen una fe supersticiosa, que está relacionada con sus sentimientos personales. Por ejemplo, en este periodo de pandemia, algunos dicen que no usan mascarilla porque creen que Dios no permitirá que se enfermen. Perdónenme si ese es su caso, pero debo decirle que ese tipo de fe no está basada en la palabra de Dios. Cuando Dios envió la última plaga para matar a los primogénitos de los egipcios, les ordenó a los israelitas que comieran del cordero dentro de sus casas. Eso está en Éxodo capítulo 12, versos 3 al 8 y el verso 22. Y todos obedecieron. No hubo nadie que osara salir por creer que no le pasaría nada. Si alguien actúa así, lo hace por su fe supersticiosa. La verdadera fe viene por el oír la palabra de Dios. Eso está en Romanos capítulo 10, verso 17. Amén. La perseverancia y la fe nos hacen resilientes en medio de las tribulaciones y persecuciones. Hoy, entre los cristianos, es predicado el Evangelio de la prosperidad, que defiende, entre otras cosas, que aquel que cree en el Señor se le solucionarán sus problemas económicos y no sufrirá de males. Entonces, ¿qué podemos decir de la vida de Pablo? Él fue azotado, apedreado, pasó hambre, fue preso, etc. Todo por causa del Evangelio. Al dar su testimonio dijo: también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Hay una cierta porción de sufrimiento destinada a nosotros y dosificada por Dios. Primera Corintios, capítulo 10, versículo 13.
Dios nos ama y permite que nos sobrevengan tribulaciones para nuestro crecimiento espiritual. Amados, en Romanos recibimos una palabra de aliento. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Capítulo 8, verso 35. Nunca podemos olvidar que antes, en todas las cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Verso 37. Dios permite que pasemos por todas estas cosas porque nos ama y quiere hacernos vencedores. Él quiere hacernos perseverantes y dignos de su llamamiento. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea nuestro Señor. Amados, la perseverancia en la esperanza durante las tribulaciones. Realmente, nuestra perseverancia es alimentada por la fe. Por un lado, somos perseverantes, porque nuestra esperanza es la venida del Señor. Por otro lado, nuestra fe crece al ser alimentada por la palabra de Dios. Oh Señor Jesús, por eso, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Oh Señor Jesús, antes, en todas las cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Amados oyentes, muchas gracias por habernos acompañado con este buen disfrute de la palabra del Señor, el alimento diario. Los esperamos el día de mañana. Jesús es nuestro Señor. Amén.